El día de hoy les traigo el tutorial para hacer estas calaveritas tejidas a crochet. Para la calaverita vamos a necesitar hilaza en color blanco y en color negro y gancho de 2.5 milímetros. Para las flores necesitamos una hilaza que sea más delgada y gancho de 1 milímetro. Voy a comenzar utilizando gancho de 2.5 milímetros y la hilaza color blanco. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y después vamos a hacer 11 cadenas. Ya que terminamos, vamos a comenzar a trabajar en la segunda cadena después del gancho. En esta cadena vamos a comenzar a hacer puntos bajos. Vamos a hacer puntos bajos por toda la hilera hasta llegar al final y en total vamos a tener 10 puntos bajos. Ya que terminamos, vamos a subir con una cadena y vamos a girar. Para esta segunda vuelta vamos a comenzar haciendo 2 puntos bajos en este primer punto que tenemos. Es decir, vamos a hacer un aumento en este primer punto bajo que tenemos. Después hacemos un punto bajo en cada uno de los siguientes 8 puntos. Ya que terminamos, en este último punto que nos queda, también vamos a hacer un aumento. Al final de esta vuelta tenemos que tener 12 puntos bajos en total. Ahora vamos a subir con una cadena y vamos a girar. En las siguientes 2 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 12 puntos que tenemos. Recuerden que al final de cada vuelta tenemos que subir con una cadena y girar el trabajo para poder comenzar la siguiente vuelta. Ya que terminamos de hacer las 2 vueltas, vamos a subir con una cadena y vamos a girar. Ahora en este primer punto que tenemos vamos a hacer un aumento. Después vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 10 puntos. Ya que terminamos, en este último punto que nos queda vamos a hacer un aumento. Al final de la vuelta tenemos que tener 14 puntos bajos en total. Ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Vamos a comenzar la vuelta haciendo un aumento en este primer punto que tenemos. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 12 puntos. En este último punto que tenemos también hacemos un aumento. Al final de la vuelta tenemos que tener 16 puntos bajos. Vamos a subir con una cadena y vamos a girar. Vamos a comenzar haciendo un aumento en este primer punto bajo y después vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 14 puntos. Y en este último punto que nos queda también vamos a hacer un aumento. Al final de la vuelta tenemos que tener 18 puntos bajos.
Ya que terminamos, subimos con una cadena y giramos. Ahora, en las próximas 8 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los 18 puntos que tenemos. Ya que terminamos las 8 vueltas, vamos a comenzar a trabajar con disminuciones. Vamos a subir con una cadena y vamos a girar. Y en estos primeros 2 puntos vamos a hacer una disminución. Para hacer la disminución, vamos a introducir el gancho en este primer punto, tomamos lazada y jalamos. Nos vamos al siguiente punto, introducimos el gancho, tomamos lazada y jalamos. Y por último tomamos lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Ahora vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 14 puntos. Y en estos últimos 2 puntos que nos quedan al final, vamos a hacer otra disminución. Al final de la vuelta tenemos que tener 16 puntos bajos. Vamos a subir con una cadena y vamos a girar. Para comenzar la siguiente vuelta, vamos a hacer una disminución en estos primeros 2 puntos. Y después vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 12 puntos. Y en estos 2 últimos puntos que nos quedan, vamos a hacer otra disminución. Al final de la vuelta tenemos que tener 14 puntos bajos. Vamos a subir con una cadena y vamos a girar. Vamos a empezar esta vuelta también con una disminución. Y vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 10 puntos. Y terminamos la vuelta haciendo una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 12 puntos bajos. Subimos con una cadena y giramos. Iniciamos haciendo una disminución y después vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 8 puntos. Y vamos a terminar con una disminución en estos últimos 2 puntos bajos. Al final de la vuelta tenemos que tener 10 puntos bajos en total. Vamos a subir con una cadena y vamos a girar. Y esta es la última vuelta que haremos. Vamos a empezar haciendo una disminución y después vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los siguientes 6 puntos. Y en estos últimos 2 puntos vamos a hacer una disminución. Al final de la vuelta tenemos que tener 8 puntos bajos en total. Cortamos el hilo y cerramos. Ahora tenemos que hacer otra pieza exactamente igual que va a ir en la parte de atrás. Ahora con la hilaza negra y gancho de 2.5 milímetros vamos a hacer los ojos. Comenzamos con un anillo mágico, subimos con una cadena y dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Jalamos para cerrar y en la siguiente vuelta vamos a hacer un aumento en cada uno de los 6 puntos que tenemos.
Ya que terminamos y tenemos 12 puntos bajos, vamos a cerrar con punto deslizado en el siguiente punto, cortamos el hilo y jalamos. Para hacer las flores voy a estar utilizando esta hilaza delgada y un gancho de 1 milímetro. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y después vamos a hacer 15 cadenas. Ahora, en la tercera cadena después del gancho, vamos a hacer 3 puntos bajos. Los 3 puntos bajos los vamos a hacer en esta misma cadena. Nos vamos a saltar las siguientes 2 cadenas y en la siguiente cadena vamos a hacer un punto deslizado. Nos vamos a saltar la siguiente cadena y en la siguiente vamos a hacer 3 puntos bajos. Recuerden que los 3 puntos bajos los vamos a hacer en la misma cadena. Y vamos a repetir, nos saltamos las siguientes 2 cadenas y en la siguiente hacemos un punto deslizado. Nos saltamos la siguiente cadena y en la siguiente hacemos 3 puntos bajos. Y vamos a terminar haciendo un punto deslizado en la última cadena que tenemos. Cortamos el hilo y jalamos. Y para que tome la forma de una flor, solo la tenemos que enrollar. Y ya solo nos queda empezar a armarla. Antes de coser las 2 piezas, yo le pongo los ojos. Y para ponerle los ojos, primero tomo esta parte que nos quedó del centro del anillo mágico y lo paso para la parte de atrás utilizando el gancho. Y ahora con la hebra de hilo que nos quedó al final y con una aguja, los voy cosiendo la cabeza. Y también vamos a acomodar las flores en la parte de arriba de la cabeza utilizando un gancho y haciendo un nudo por la parte de atrás. También tenemos que bordarle la nariz utilizando hilaza negra y una aguja. Y también con la hilaza negra le vamos a bordar la boca. Y ya solo nos queda coser las 2 piezas que tenemos y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a unir la hilaza blanca por una de las esquinas. Recuerden que tenemos que introducir el gancho por ambas piezas.
Unimos la hilaza blanca y vamos a subir con una cadena. Ahora vamos a hacer puntos bajos por toda la orilla, tomando ambas piezas. Ya que llegamos a esta esquina y antes de terminar de coserla, vamos a rellenarla por esta apertura. Ya que terminamos de rellenarla, vamos a continuar haciendo puntos bajos hasta que lleguemos al primer punto bajo que hicimos en esta vuelta. Y en este primer punto bajo que hicimos, vamos a cerrar haciendo punto deslizado. Cortamos el hilo y jalamos. Y así es como nos queda nuestra calaverita. Y ya solo le pueden agregar los detalles que ustedes quieran. Yo le agregué algunos detalles bordados y las hojitas se las puse de último momento, pero en la parte de abajo en los comentarios les dejo cómo hacerlas. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales.